¿Alguna vez has entrado en tu casa y has sentido que ya no te pertenece? No porque te la hayan arrebatado, ni porque tus muebles estén fuera de lugar, ni porque las paredes hayan cambiado de color. No. Hablo de algo más sutil, algo invisible, algo que no se toca, pero que se siente. Una sensación que se instala sin previo aviso, como el viento helado que se cuela por una rendija sin que nadie lo haya invitado. Te detienes en el umbral, miras a tu alrededor, y aunque todo parece igual, sabes con una certeza silenciosa que algo ha cambiado. Hay luz, sí, pero es una luz fría. Hay silencio, sí, pero es un silencio espeso que no calma, que no consuela. Hay espacio, pero no hay refugio. Y tú te preguntas, sin atreverte a decirlo en voz alta, ¿qué está ocurriendo en mi hogar? Porque ese hogar que un día fue tu fortaleza, tu nido, tu lugar seguro, se ha vuelto un territorio extraño y no sabes cómo, ni cuándo, ni por qué. Quizás lo has justificado con el estrés, con el cansancio, con las muchas cosas pendientes. Quizás te has dicho que solo es una etapa, que todo volverá a su lugar. Pero pasan los días y la sensación permanece. Se instala como un huésped silencioso. Se esconde en los rincones, entre los cojines del sofá, detrás de las puertas entreabiertas, dentro del armario que nadie abre. Y mientras más lo ignoras, más crece. Mientras más callas, más grita. El espíritu lo sabe. Tu espíritu lo percibe, aunque no tengas palabras, aunque no puedas explicarlo, porque el alma tiene memoria y recuerda cómo se sentía vivir en paz, recuerda lo que era tener descanso al cerrar la puerta, recuerda lo que era orar y sentir que el cielo respondía, recuerda lo que era levantarse con gratitud y no con opresión. Recuerda, y al recordar llora, aunque tú no lo sepas. ¿O cuántas veces he caminado en casas que son mansiones, pero están vacías de presencia? ¿Cuántas veces he sentido cómo el alma de una familia se ahoga en medio de paredes decoradas con versículos que nadie lee, con cruces colgadas, como adornos con Biblias abiertas en el Salmo 91, pero cubiertas de polvo? No es la falta de espacio, es la ausencia de fuego. No es la pobreza material, es el silencio del altar, porque el altar puede estar construido, pero apagado. Y yo te pregunto con amor, con compasión, con lágrimas que no ves pero que están, ¿en qué momento tu casa dejó de ser altar? ¿En qué momento el Espíritu Santo dejó de sentirse cómodo entre tus paredes? ¿En qué momento dejaste de invitarlo y comenzaste a tolerar su ausencia? Tal vez piensas que Él se ha alejado por juicio, pero no. El Espíritu no se va por castigo, se retira por tristeza. No soporta lo impuro, no habita donde no es deseado, no se impone. Y muchas veces su ausencia no es un grito, es un suspiro ahogado entre el ruido cotidiano, entre la televisión encendida, entre las discusiones repetidas, entre el móvil que nunca se apaga. Y ese suspiro es el eco del cielo, esperando una invitación, pero no todo está perdido, porque si hoy estás escuchando esto, es señal de que algo en ti aún está vivo, aún late, aún cree, aún desea, aunque sea con un hilo de voz, aunque sea con una oración torpe, aunque sea con una lágrima tímida. El altar puede encenderse otra vez, el aceite puede volver a fluir,
La atmósfera puede cambiar, la presencia puede regresar. Quizás tú no lo viste, pero hubo un momento en que algo entró en tu casa que no fue enviado por Dios. No necesariamente fue algo visible. A veces solo fue una palabra maldicha, una ofensa no sanada, una herencia no discernida, un objeto decorativo que lleva historia espiritual desconocida. A veces fue solo un silencio prolongado en la oración, una costumbre que se volvió rutina sin fuego, una rendición sutil que se dio terreno sin que lo notaras. Y cuando el altar se apaga, el enemigo no tarda en llegar, no con escándalo, no con violencia, a veces con susurros, con cansancio, con pesadez, con enfermedad, con caos sin causa, con tristeza sin nombre, con discusiones sin sentido. Y así poco a poco lo que era hogar se vuelve territorio invadido. Pero tú puedes recuperarlo. Sí, tú con tus dudas, con tus temores, con tus errores, con tu pasado. Tú puedes volver a levantar el altar, tú puedes encender la lámpara, tú puedes decir: Espíritu Santo, ven otra vez, haz de esta casa tu habitación. Hoy este video no es una casualidad, es una visita, es una llamada, es un susurro del cielo. Y si tú decides escuchar, si tú decides abrir la puerta, si tú decides caminar hacia la luz, el Espíritu no tardará. Él no está lejos, Él está esperando. Así que quédate conmigo, acompáñame en este recorrido. Vamos a discernir las señales, vamos a quitar el polvo del altar, vamos a revisar cada rincón con los ojos del alma, y lo haremos no con miedo, sino con esperanza, porque si Él regresa a tu casa, todo lo demás tendrá que salir. Hay casas donde el silencio no es calma sino advertencia, donde el aire no fluye con libertad sino con espesor, donde cada habitación guarda ecos que no se oyen con los oídos, pero que resuenan en el espíritu, donde cada rincón parece arrastrar una historia que nadie ha contado, pero que todos sienten. Y tú, al caminar por esos espacios, percibes que hay algo fuera de lugar, pero no sabes qué. Has cambiado los muebles, has pintado las paredes, has hecho limpieza, y sin embargo, el ambiente no cambia. La tristeza permanece, la tensión se repite, el descanso se escapa, y en lo profundo de tu alma una pregunta comienza a formarse. ¿Puede una casa estar marcada espiritualmente por algo que no comenzó conmigo? La respuesta es sí. Y no lo digo desde el miedo ni desde la superstición, lo digo desde la palabra, porque hay principios espirituales que rigen los territorios, hay huellas invisibles que el alma discierne aunque los ojos no vean, y uno de esos principios es el que hoy llamamos maldición territorial, la carga espiritual negativa que permanece en un lugar debido a lo que allí se hizo, se permitió o se toleró. No es un término teológico oficial, pero es una realidad bíblica evidente. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo ciertos lugares eran bendecidos por la presencia de Dios y otros eran maldecidos por causa del pecado, la idolatría, la sangre derramada o los pactos oscuros. La tierra tiene memoria. Las paredes absorben lo que se dice, se calla, se hace y se oculta. Y lo que no se consagra, se contamina. En el libro de Josué, capítulo 7, encontramos un ejemplo estremecedor.
El pueblo de Israel, después de conquistar Jericó, sufre una derrota inesperada ante un enemigo menor. Josué está desconcertado, cae de rodillas, llora, clama, pero Dios no le responde con consuelo, le responde con confrontación. Israel ha pecado, hay anatema en medio de ti. La derrota no fue por debilidad, fue por contaminación. Acán había tomado objetos malditos y los había escondido en su tienda. Y por causa de eso, la atmósfera espiritual de todo el campamento se alteró. La presencia de Dios se retiró. La victoria se detuvo. Y la muerte entró. ¿Lo ves? No era un asunto personal, era territorial. Lo que se toleró en una tienda afectó a todo el pueblo. Lo que se ocultó bajo tierra cerró el cielo sobre la comunidad. Y hoy, aunque no estemos bajo la ley de Moisés, los principios del reino siguen siendo los mismos. Lo que está en tu casa importa. Lo que ocurre entre tus paredes tiene peso. Lo que permites sin discernimiento abre puertas. Hay casas donde se cometieron actos violentos, casas donde se practicaron rituales ocultistas, casas donde se pronunciaron maldiciones, se establecieron pactos, se derramaron lágrimas de desesperación, de odio, de rencor, casas que fueron escenario de infidelidades, de adicciones, de blasfemias, de abuso. Y aunque tú no hayas estado allí cuando ocurrió, el ambiente aún lo recuerda. Y si no se limpia, si no se consagra, si no se rompe con autoridad, ese ambiente seguirá hablando, susurrando, presionando, oprimiendo. Y no solo hablo de actos extremos. A veces la maldición territorial entra por cosas pequeñas. Un objeto regalado con mala intención. Una estatua decorativa cargada espiritualmente. Un libro esotérico que alguien dejó olvidado. Una figura que representa a un Dios extraño. Una reliquia familiar que viene con historias oscuras. Una palabra dicha con rabia que nunca fue cancelada. Una queja constante que abrió grietas en el altar. Una atmósfera de juicio, de resentimiento, de indiferencia espiritual. Y todo eso deja marca. El Espíritu Santo no habita donde no es honrado. Él no coexiste con lo profano. Él no comparte altar. Por eso, cuando hay maldición en el territorio, lo primero que ocurre es que su presencia se apaga. Ya no se siente igual orar. Ya no hay lágrimas. Ya no hay gozo. Ya no hay sueños proféticos. Ya no hay descanso verdadero. Y entonces la casa se vuelve solo eso, una casa. 4 paredes, un techo, una estructura sin gloria, y tú lo notas, pero no sabes qué hacer. ¿Y sabes por qué no lo sabes? Porque nadie nos enseñó a discernir lo territorial. Nos enseñaron a orar por nosotros, por nuestras emociones, por nuestras decisiones, pero no nos enseñaron a revisar el suelo que pisamos. No nos hablaron de la huella, de lo que otros dejaron. No nos dijeron que lo que fue consagrado al enemigo no puede ser santuario de Dios hasta que no sea limpiado. Y entonces vivimos en casas que no nos pertenecen espiritualmente. Dormimos en camas donde no hay reposo. Cocinamos en cocinas donde no hay provisión bendecida. Caminamos por pasillos donde la atmósfera está cerrada y creemos que todo es psicológico, pero no, es espiritual y tú lo sabes, porque tu espíritu gime, tu espíritu reconoce, tu espíritu está cansado de adaptarse a una atmósfera que no fue diseñada para el cielo. Y por eso hoy el Espíritu Santo te habla.
no para acusarte, no para hacerte sentir culpable, sino para despertarte, para mostrarte lo que no veías, para revelarte que no todo lo que te ocurre tiene origen en ti. Hay casas que gritan, hay objetos que claman, hay recuerdos que siguen vivos en el aire, y si tú no confrontas eso, te seguirá afectando. Pero hay esperanza, porque donde hay revelación, hay redención, donde hay verdad, hay libertad, donde hay discernimiento, hay autoridad. Hoy puedes comenzar un proceso profundo, no solo de limpieza física, sino de restauración espiritual. Puedes invitar al Espíritu Santo a que te muestre lo oculto. Puedes preguntarle qué objetos deben salir, qué palabras deben ser canceladas, qué habitaciones deben ser rededicadas, qué recuerdos deben ser sanados, qué heridas del suelo deben ser cubiertas por la sangre del Cordero. Y Él lo hará, porque Él anhela habitar contigo, no solo en tu corazón, también en tu casa, en tus muebles, en tus ventanas, en tus pisos, en tus paredes, porque tu hogar es extensión de tu altar. Y si el altar está limpio, la gloria descenderá. En todas las casas hay objetos. Algunos son heredados, otros son regalos y otros tantos son simplemente recuerdos. Cada uno de esos objetos tiene una historia. Algunos cuentan historias de amor, de sacrificio, de celebración, pero otros guardan recuerdos oscuros no contados, ocultos en los pliegues del tiempo. Hay objetos que, aunque parecen inofensivos, a la vista cargan consigo una energía espiritual que no se ve, pero que se siente. Y esa energía puede ser positiva o negativa, dependiendo de lo que se ha consagrado sobre ellos, de lo que se ha dicho, mientras estaban presentes, de lo que han representado en el plano espiritual. Una de las primeras cosas que se debe entender es que todo objeto tiene un valor espiritual, aunque no lo veamos a simple vista. Los objetos no son neutrales. Lo que traemos a nuestra casa no solo ocupa un espacio físico, sino que también puede abrir puertas espirituales, ya sea para bien o para mal. Lo que una vez fue consagrado al Espíritu de Dios puede convertirse en un portal para su presencia, pero lo que se ha consagrado al enemigo, incluso si parece algo simple o inofensivo, puede convertirse en una fuente de maldición. Piensa en esto por un momento. ¿Has notado cómo ciertos objetos te hacen sentir diferente? ¿Has sentido alguna vez una incomodidad inexplicable cuando estás cerca de algo? Tal vez no lo recuerdes, pero esos objetos pueden haber sido consagrados, tocados, bendecidos o incluso maldecidos en otro contexto. Puede ser un objeto que compraste sin pensarlo o algo que heredaste que fue utilizado en un ritual, en un culto oculto o que fue parte de una relación dañina. Estos objetos, aunque aparentemente inofensivos, pueden estar cargando con una carga espiritual negativa. La Biblia nos da ejemplos claros de cómo los objetos pueden ser consagrados a Dios o al enemigo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:25, Dios advierte a los israelitas que no traigan cosas abominables a sus casas. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás porque es anatema. Lo que esto nos está diciendo es que si permitimos que cosas espiritualmente contaminadas entren en nuestra casa, podemos estar abriendo una puerta para que la maldición entre también. Un ejemplo claro de esto en la Biblia es la historia de Josué 7, donde un solo objeto robado por Acán trajo derrota y maldición
a toda la nación de Israel. Acán tomó un manto babilonio y un par de lingotes de plata, objetos malditos que habían sido destinados para destrucción, y los escondió en su tienda. Aunque nadie más sabía, el pueblo entero sufrió las consecuencias. La presencia de ese objeto maldito trajo derrota, porque las maldiciones se vinculan a lugares, personas y objetos. Lo que Acán no sabía es que ese objeto no era solo un pedazo de tela o metal. Era un portal espiritual a la derrota y al juicio de Dios. Este principio no ha cambiado. Hoy muchos hogares siguen viviendo bajo la sombra de objetos que fueron consagrados de manera inapropiada. Los objetos espirituales negativos pueden provenir de diversas fuentes. Algunos ejemplos incluyen estatuas de deidades paganas, talismanes, amuletos, cuadros o figuras que representan entidades espirituales ajenas al reino de Dios, joyas que se han consagrado en ritos de magia y hasta cosas que nos regalan con malas intenciones, aunque lo hagan bajo la apariencia de un buen deseo. Cada uno de estos objetos puede estar abriendo puertas sin que lo sepamos, trayendo consigo una atmósfera de opresión, miedo o incluso enfermedad. He escuchado testimonios de personas que tras recibir un objeto aparentemente inofensivo, comenzaron a experimentar cambios drásticos en su vida. Una mujer que recibió un colgante energético como regalo de una amiga comenzó a experimentar ataques de pánico por la noche. Un hombre que heredó una figura de un familiar notó que su salud comenzó a deteriorarse y sus sueños se volvieron pesadillas. Y lo más sorprendente es que cuando estos objetos fueron removidos de sus hogares, la paz regresó, la opresión desapareció y la sanidad vino. Lo que estos testimonios nos muestran es que los objetos no son solo decoraciones, son canales espirituales, portales abiertos que pueden estar activando un flujo de maldición o bendición en tu casa. Y no solo se trata de los objetos que traemos de fuera, también se trata de aquellos que ya estaban en nuestra familia, objetos heredados, recuerdos de generaciones pasadas. Es común que muchos de nosotros guardemos cosas que pertenecieron a nuestros antepasados, cosas que representan recuerdos valiosos, pero que también pueden estar cargando con la historia no resuelta de esa familia. Y si esa historia fue marcada por maldiciones, odio, opresión o idolatría, esos objetos no son inofensivos. Los recuerdos se adhieren a ellos y cuando los tenemos en casa sin saberlo, estamos trayendo esa carga espiritual con nosotros. Es importante entender que no todo lo que viene con una buena intención es santo. La intención es algo fundamental, pero muchas veces lo que pensamos que es un regalo de bendición puede tener su origen en lugares espirituales que no son de Dios. Por eso, cuando tienes un objeto en tu casa y sientes una incomodidad inexplicable, no lo ignores. Esa sensación no es casual. El Espíritu Santo está tratando de revelarte algo. Lo primero que debes hacer es discernir. Toma cada objeto en tus manos, observa cada uno con cuidado y pregúntate, ¿esto glorifica a Dios? ¿Este objeto está relacionado con algo santo o algo profano? Si en tu espíritu sientes incomodidad, si algo te dice que ese objeto no debe estar allí, es momento de reconocer que algo está mal. No se trata de superstición ni de miedo, sino de obedecer al Espíritu de Dios, quien te da discernimiento. La segunda acción es remover los objetos malditos. Si tienes algo que sabes o sientes
que está contaminado espiritualmente, deshazte de ello. No es suficiente con guardarlo en otro lugar. Deshazte de él completamente. Puedes destruirlo o quemarlo como lo hicieron los israelitas cuando destruyeron los ídolos en el Antiguo Testamento. No lo pongas en el armario, no lo escondas. Eso solo prolonga el proceso de opresión, porque lo que no se expone sigue operando en lo oculto. La limpieza física debe ir acompañada de una limpieza espiritual. Después de remover los objetos, ora por cada habitación de tu casa. Usa aceite consagrado y consagra cada rincón. Declara que esa casa pertenece a Dios y que ninguna influencia del enemigo tendrá lugar en ella. Abre las ventanas y deja que entre la luz del día, tanto físicamente como espiritualmente. La luz es el antídoto para la oscuridad. Cuando permitimos que la luz de Cristo entre las sombras, deben huir. Y sobre todo, no olvides hacerlo con fe. No se trata solo de una acción física. Se trata de una declaración espiritual. No es el acto de quemar un objeto lo que trae libertad, sino la obediencia al Espíritu que te guía a tomar esa decisión. Y cuando decides romper con lo profano, el Espíritu de Dios se moverá poderosamente para restaurar la paz en tu hogar. Porque donde Él habita, no hay espacio para la maldad. Donde Él se siente bienvenido, todo lo que no es de Él debe irse. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una repetición que parece no tener fin? Una y otra vez, algo en tu vida o en tu hogar parece caer bajo el mismo patrón negativo y no importa cuánto lo intentes, no puedes romperlo. Tal vez has experimentado un ciclo de enfermedades recurrentes o las finanzas se desmoronan cada vez que parece que las cosas van bien. Tal vez es la relación con tu pareja o tus hijos que siempre parece tener altibajos inexplicables, o tal vez simplemente hay una sensación de inquietud que nunca desaparece sin importar lo que hagas. Todo parece volver al mismo punto. Y lo peor es que no sabes por qué. Es en momentos como estos, cuando el Espíritu Santo te susurra en el oído, no es coincidencia. Lo que estás viviendo no es simplemente el resultado de malas decisiones, malas circunstancias o incluso mala suerte. Hay algo mucho más profundo, algo invisible que está afectando tu vida y tu hogar. Es posible que lo que estás experimentando no sea solo un patrón emocional o psicológico, sino un ataque espiritual sutil que se presenta en forma de ciclos que no puedes controlar. Lo que estás enfrentando es un evento negativo, repetitivo e inexplicable. Tal vez has escuchado la palabra maldición generacional. Es un término que puede sonar pesado, incluso antiquísimo para muchos, pero tiene un fundamento real y profundo en las Escrituras. Las maldiciones no son solo eventos que ocurren por azar o por la simple causalidad de las circunstancias. En muchos casos, las maldiciones territoriales y generacionales son las que traen esos ciclos de repetición en la vida de las personas, especialmente cuando no se han resuelto las raíces espirituales que las originan. En Éxodo 34:7, Dios dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí no estamos hablando de algo que ocurre porque alguien simplemente cometió un error una vez. No estamos hablando de una carga espiritual que se pasa de generación en generación, una deuda espiritual que sigue viva en la atmósfera de un hogar, un territorio o una familia. Lo que sucedió en el pasado, lo que se permitió o se ignoró, tiene un poder
que puede seguir afectando a tus hijos, tus nietos y hasta tus bisnietos si no se corta con autoridad en el nombre de Jesús. Lo que sucede en el ámbito espiritual es que muchas veces los patrones negativos no son simplemente el resultado de decisiones equivocadas. Aunque nuestra carne y nuestras emociones juegan un papel en lo que nos ocurre, muchas veces hay puertas espirituales abiertas que siguen operando a través de esas malas decisiones, a través de los comportamientos no sanados o incluso a través de los recuerdos y las palabras no perdonadas. Es como si hubiera una puerta invisible que se abre cada vez que algo negativo o destructivo ocurre en la vida de un miembro de la familia, permitiendo que las fuerzas del mal entren y trabajen. Y aquí es donde todo toma una forma más profunda, porque estas fuerzas, estas presencias espirituales, no se limitan a hacer que las cosas vayan mal en tu vida de una manera aleatoria. Saben lo que están haciendo, saben exactamente qué puertas abrir, saben qué palabras usar, y lo hacen repetidamente para que no puedas escapar. Es lo que llamamos un ciclo de opresión espiritual. Recuerdo una vez que conocí a una mujer que venía de una familia rota. Ella misma había pasado por un divorcio y sus padres también lo habían hecho. Su abuela había tenido un matrimonio difícil marcado por infidelidades. La mujer ya no entendía por qué, a pesar de sus esfuerzos, siempre caía en las mismas trampas, relaciones que empezaban bien, pero que siempre terminaban mal. Ella pensaba que era cuestión de mala suerte, que nunca encontraba a la persona adecuada, pero en lo profundo de su alma sabía que había algo más. Decidió comenzar a orar y a discernir, y lo que el Espíritu le mostró fue impresionante. Había un ciclo de traición y desconfianza que había sido transmitido por generaciones. Su abuelo había sido infiel a su abuela, y esa herida no sanada había abierto una puerta en su familia, un pacto implícito que se repetía en cada generación. Fue en ese momento cuando ella rompió con ese ciclo con oración y arrepentimiento y comenzó a caminar en libertad. Al hacerlo, los patrones comenzaron a romperse y las relaciones de su vida empezaron a sanar. Este es solo un ejemplo de cómo los ciclos negativos pueden repetirse en nuestras vidas, no por algo que hayamos hecho específicamente en esta generación, sino por lo que se permitió en las generaciones pasadas. La maldición se pasa por la omisión cuando no se confiesa, cuando no se corta, cuando no se aborda. Y lo que suele pasar es que nos acostumbramos al patrón. Nos decimos a nosotros mismos que es normal tener altibajos, que todos tienen dificultades, que la vida es así. Pero la verdad es que los ciclos negativos no son normales. Son puertas abiertas por las cuales las fuerzas del mal siguen operando en nuestras vidas. Cuando el Espíritu comienza a revelarnos estas cosas, no lo hace para culpabilizarnos, sino para liberarnos. Él nos muestra los patrones para que podamos romperlos con su poder. Y esa es la buena noticia. Si estos ciclos de maldición se han repetido en tu vida o en tu familia, tú puedes romperlos. No tienes que seguir viviendo bajo ellos. No tienes que seguir aceptándolos como parte de tu destino. El Espíritu Santo quiere liberarte de esa repetición, de esa opresión, y quiere darte un camino hacia la sanidad y la restauración. Lo primero que debes hacer es reconocer el ciclo. ¿Qué se repite en tu vida? ¿Qué maldiciones has visto que se han transmitido
de una generación a otra? ¿Qué eventos negativos parecen ocurrir de nuevo y de nuevo sin explicación lógica? Haz un inventario espiritual de tu vida y de tu familia. Recuerda las palabras que fueron pronunciadas, las maldiciones que se dijeron, las decisiones que se tomaron. Porque como dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Esto significa que si reconocemos un ciclo negativo, debemos actuar para cerrarlo y cortarlo. Lo siguiente es orar y romper. Cuando el Espíritu te revela un ciclo, es el momento de tomar autoridad. No te sientas impotente. Tienes poder en Cristo para romper cualquier maldición que se haya transmitido a través de las generaciones. Comienza con oración, invocando el nombre de Jesús, declarando que a partir de ahora, tú y tu familia ya no seréis parte de ese ciclo. Rompe con todo lo que ha sido transmitido y declara que la gracia de Dios será lo único que marque el futuro de tu casa. ¿Alguna vez te has sentido observado en tu propia casa? No me refiero a esa sensación normal de estar atento a alguien o a una mirada curiosa, no. Hablo de esa sensación extraña, esa presencia palpable que parece vigilarte desde las sombras. Quizás una noche cuando te levantaste al baño, sentiste una presión en el aire como si algo o alguien estuviera allí aunque no había nadie. O tal vez, mientras te sentabas en tu sala mirando al vacío, un escalofrío recorrió tu espalda y tu alma te dijo: no estoy solo. Es difícil de describir con palabras, pero el alma lo sabe. Y a veces lo negamos, lo descartamos, porque no podemos ver nada con nuestros ojos físicos. Pero lo que no vemos con los ojos del cuerpo, lo sentimos con los ojos del alma. Y esta sensación, aunque vaga, es clara en el espíritu. Algo no está bien. Algo ha invadido tu hogar y aunque no puedas verlo, está allí. No porque el lugar esté lleno de ruidos extraños o sombras visibles, sino porque el ambiente entero se siente cargado, tenso, asfixiante. Y no se trata de una coincidencia. En el mundo espiritual, el enemigo opera principalmente en lo invisible, en lo que no se percibe con los sentidos físicos, pero sí con el espíritu. Las presencias invisibles que afectan la atmósfera de tu casa no necesariamente se manifiestan de forma ruidosa o dramática. Pueden hacerlo de manera muy sutil en lo que llamaríamos sensaciones opresivas, un dolor de cabeza inexplicable, una pesadez que no se va aunque hayas descansado, un aire que nunca parece renovarse. Esas manifestaciones son como un susurro casi imperceptible, pero tan persistente que eventualmente te das cuenta algo en tu casa no está en paz. Y más aún te preguntas, sin poder explicarlo, ¿por qué? La Biblia nos dice en Salmos 91, 5, 6, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en el mediodía destruya. Este versículo habla de la protección de Dios contra el mal, pero también nos revela algo muy importante. El enemigo actúa en la oscuridad. Las presencias malignas no siempre se muestran con visibilidad, sino que se mueven en la oscuridad, en los rincones que nadie ve, en la quietud que parece ser inofensiva. Y lo que es peor es que estas presencias no siempre entran como una tormenta violenta. A veces se infiltran de manera silenciosa, como un aire que no puede ser tocado, pero sí puede ser sentido. El caso de una familia que conocí ilustra perfectamente esto.
Se mudaron a una casa nueva, un lugar hermoso, tranquilo, aparentemente lleno de paz. Pero desde la primera noche, algo comenzó a cambiar. El padre, un hombre de fe, empezó a tener pesadillas. La madre, normalmente muy tranquila, comenzó a sentir una ansiedad inexplicable. Los niños que normalmente dormían profundamente se despertaban a medianoche llorando aterrados. En las noches oían ruidos extraños en la casa, como pasos que se escuchaban sin que nadie estuviera allí. Pero lo más desconcertante fue lo que no podían ver, una opresión en el aire, como una sombra que se cernía sobre todo, una sensación de que no estaban solos, pero sin poder identificar por qué. El aire, aunque no estaba físicamente pesado, parecía estar cargado de algo que no podía ser explicado. Después de orar y discernir el espíritu, les mostró que antes de que ellos se mudaran, la casa había sido usada para prácticas ocultistas. En ese espacio se habían realizado rituales que involucraban invocaciones y pactos espirituales oscuros. Estos pactos, aunque invisibles, seguían presentes en la atmósfera, afectando la paz de la casa. Fue solo cuando la familia, guiada por el Espíritu, ungió cada habitación con aceite consagrado, reprendió los espíritus malignos y dedicaron nuevamente la casa al Señor, que los ruidos cesaron, la pesadez desapareció y la paz regresó. Lo que este testimonio nos enseña es que la atmósfera de un hogar puede estar profundamente influenciada por lo espiritual, aun cuando las personas no sean conscientes de ello. No siempre se trata de objetos, palabras o pactos evidentes. A veces la opresión se instala sin ser vista, sin ser entendida, pero su efecto es tangible en el corazón de cada miembro de la familia. Y no se trata solo de sentimientos o estados emocionales. Estas sensaciones pueden manifestarse físicamente, desde dolores de cabeza recurrentes a insomnio hasta problemas físicos inexplicables que no pueden ser diagnosticados con una causa natural. La razón por la cual estas manifestaciones físicas ocurren tiene que ver con el hecho de que el cuerpo humano es un templo del Espíritu Santo, y lo que ocurre en el ambiente espiritual de una casa impacta directamente en nuestra salud física y emocional. En 1 Corintios 6:10-19 se nos recuerda que nuestro cuerpo es morada del Espíritu, y cuando la atmósfera en la que vivimos no está consagrada a nuestro bienestar, comienza a verse afectado. La falta de paz, la opresión, la ansiedad, los dolores inexplicables, todo esto son manifestaciones de una lucha espiritual que no hemos enfrentado adecuadamente. Es importante entender que el mal no siempre entra a través de lo evidente. El enemigo es astuto y sabe que una de las formas más eficaces de debilitar a una familia es infiltrarse en su casa sin ser visto, para que se acostumbren a vivir con una atmósfera cargada. La presencia negativa se introduce de manera sutil, como un susurro en la noche, como un viento frío que no se puede atrapar, pero que se puede sentir. La opresión se asienta en el aire, el espíritu comienza a sentirse ahogado y las personas se acostumbran a esa sensación de pesadez sin saber que es una señal de que algo en lo espiritual no está en su lugar. Cuando reconoces esta opresión, no se trata de miedo, sino de discernimiento. El primer paso para liberarse de esta atmósfera es reconocer que algo está mal. No se trata solo de sentirte incómodo, sino de hacer frente a lo invisible con lo visible. A través de la oración, el arrepentimiento y la dedicación de tu hogar, puedes romper con esta atmósfera.
porque donde está el Espíritu de Dios, las tinieblas deben huir, la paz debe regresar, la opresión debe romperse. Así que, ¿cómo podemos restaurar la paz? Primero aceptando que no estamos solos en nuestra casa, pero entendiendo que la presencia de Dios puede ser invitada. Al dedicar nuestro hogar al Señor, al ungir con aceite las puertas y las habitaciones, al orar juntos como familia, declaramos que no hay lugar para la opresión. Y cuando esa paz regresa, es como si el aire mismo se limpiara. Las presencias oscuras que una vez se sintieron como una sombra que acecha se disipan porque la luz de Cristo llena cada rincón. La opresión se disuelve y la casa vuelve a ser lo que siempre debió ser: un lugar de descanso, un hogar, un refugio. Es fácil pensar que todo está bien cuando las cosas parecen estar bajo control. Es fácil convencerse de que no hay nada de qué preocuparse cuando todo sigue una rutina. Pero déjame decirte algo: cuando el enemigo se infiltra, no lo hace con estrépito ni con visibilidad. Se mueve lentamente, se esconde en las sombras, y muchas veces lo que percibimos como simples contratiempos o problemas cotidianos son en realidad señales de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro. Y en el momento en que reconocemos que algo está mal, no podemos seguir ignorando la advertencia. Es el momento de despertar, de accionar, de tomar autoridad. Tú, querido oyente, has llegado hasta aquí porque el Espíritu Santo te ha guiado. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Dios ha estado tocando tu corazón, abriéndote los ojos, mostrándote lo que has estado ignorando, lo que has dejado pasar sin prestarle atención. Y ahora es momento de enfrentar la realidad. No podemos seguir viviendo en la ignorancia espiritual. La paz que tanto anhelamos no puede seguir siendo una ilusión. Es hora de restaurar el altar, de tomar el control de lo que nos pertenece, de no permitir que la maldad siga avanzando en nuestros hogares, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Cuando Dios le habló a Elías en el Monte Carmelo, le pidió que restaurara el altar. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos?, le dijo el Señor. Y esa misma pregunta se hace eco ahora en tu vida. ¿Hasta cuándo vivirás en medio de la opresión sin hacer nada al respecto? ¿Hasta cuándo seguirás tolerando la atmósfera negativa que rodea tu hogar? No hay tiempo que perder. La guerra espiritual no espera. El enemigo no se detiene a esperar que estés listo. El mal no pregunta si tienes tiempo para enfrentarlo. Él avanza poco a poco, sin hacer ruido, pero con cada día que pasa, te aleja más de la paz, de la libertad, de la presencia de Dios. Y lo peor de todo es que cuando no nos damos cuenta de esto, comenzamos a aceptar lo que no deberíamos tolerar. La oscuridad empieza a ser nuestra normalidad. Y cuando llega a ese punto, hemos permitido que el enemigo ocupe terreno valioso sin luchar por recuperarlo. El Espíritu Santo te está llamando a tomar acción. La atmósfera en tu hogar puede cambiar. El ambiente puede ser renovado, pero solo si tomas la decisión de hacerlo. No se trata de hacer una oración ocasional o de encender una vela de vez en cuando. Se trata de un compromiso profundo con el Espíritu de Dios. Se trata de restaurar el altar que ha sido derribado, de romper con la opresión que has tolerado sin saberlo, de tomar el dominio espiritual que te ha sido dado. Y al hacerlo, algo hermoso comenzará a suceder. La luz comenzará a brillar donde antes había oscuridad. El Espíritu Santo vendrá a llenar tu hogar de su presencia
y el mal no podrá quedarse. El enemigo huirá no porque tú seas fuerte, sino porque el poder de Cristo está en ti. El nombre de Jesús es más poderoso que cualquier sombra más grande, que cualquier opresión más fuerte, que cualquier maldición. Y al declarar ese nombre sobre tu casa, al alinear tu vida y tu hogar con su voluntad, todo será restaurado. No te rindas, no te acostumbres a vivir en la opresión. Si algo te ha tocado en lo más profundo de tu ser mientras escuchabas estas palabras, si algo en tu espíritu ha resonado con lo que estás oyendo, es porque Dios está preparándote para un cambio. Él no te ha traído hasta aquí para que sigas igual. Él quiere liberarte, sanarte, restaurarte, y quiere que tu hogar sea un lugar de paz, un refugio de su gloria, un lugar donde su presencia se sienta tan tangible como el aire que respiras. Así que te invito con todo el amor que tengo a dar ese paso. Toma la decisión hoy de restaurar el altar. Toma la decisión de invitar al Espíritu Santo a cada rincón de tu vida y de tu hogar. No permitas que la oscuridad siga reinando. Tienes autoridad, y esa autoridad te fue dada por Dios no para que vivas en derrota, sino para que reines con Cristo. No aceptes menos de lo que Él ha prometido. No aceptes un hogar donde Él no habite. No aceptes una atmósfera llena de sombras. Recibe la luz de Cristo, recibe la paz que Él ofrece. Hoy es el día, este es el momento. No te detengas, haz lo que tienes que hacer. Rinde tu hogar, tus pensamientos, tus relaciones al Espíritu Santo. Rompe con los ciclos de maldición que han estado gobernando en tu vida y en tu casa. Reclama lo que es tuyo, y cuando lo hagas, verás la diferencia. La paz, la restauración, la gloria de Dios comenzarán a llenar cada espacio, cada habitación, cada rincón. Pero hay algo más que quiero que hagas antes de continuar. Quiero que pienses en lo siguiente. ¿Qué estás dispuesto a soltar para que el Espíritu de Dios ocupe todo en tu vida? ¿Qué cosas, aunque te cueste, debes dejar ir para que el altar sea restaurado? ¿Estás dispuesto a romper con lo que has tolerado durante tanto tiempo? ¿Estás listo para recibir la plenitud de la paz de Dios en tu hogar? Si estás listo para dar ese paso, si estás dispuesto a romper con todo lo que no es de Dios, ora conmigo ahora mismo. Espíritu Santo, ven a mi casa, toma control de cada rincón, purifica mi vida, restaura mi hogar, rompe las cadenas y que la gloria de Dios llene este lugar en el nombre de Jesús. Hemos hablado de la presencia oscura que puede haber invadido tu hogar. Hemos discutido sobre las puertas abiertas y los ciclos de maldición que se repiten. Y ahora es momento de actuar. La autoridad que tienes en Cristo Jesús te ha sido dada para romper las cadenas, para restaurar lo que ha sido destruido, para devolver la paz y la luz donde ha reinado la oscuridad. No se trata solo de palabras, sino de acción en fe. Hoy vamos a caminar paso a paso en el proceso de restauración. Hoy vamos a restablecer el altar en tu casa, vamos a invocar la presencia de Dios y vamos a romper todo lo que ha sido escondido en la oscuridad. Lo primero que necesitas hacer es preparar tu corazón. Antes de que podamos consagrar el lugar, necesitamos consagrar nuestro corazón a Dios. La restauración comienza en nosotros, en nuestra disposición para ver, escuchar y actuar según la voluntad de Dios. La limpieza espiritual comienza con un corazón humilde, arrepentido, dispuesto a dejar ir todo lo que no honra a Dios. Entonces,
Antes de comenzar cualquier proceso de ungir, orar o declarar, tómate un momento para pedir perdón por todo lo que hayas permitido en tu hogar sin discernir. Ora conmigo ahora mismo diciendo: Señor, reconozco que he permitido cosas que no honran tu nombre en mi vida y en mi hogar. Te pido perdón por cada puerta que he abierto al enemigo, por cada objeto que he permitido entrar, por cada palabra no guardada, por cada actitud que ha herido tu corazón. Te pido que me limpies, que me purifiques, que me prepares para lo que tú vas a hacer en este lugar. Señor, ven a mi casa, ven a mi vida. Te entrego este altar, este espacio, y me rindo completamente a tu voluntad. Cuando haces esta oración con sinceridad, el Espíritu Santo comienza a trabajar en ti, en tu hogar, en el ambiente que te rodea. Pero la limpieza no termina con el arrepentimiento. El siguiente paso es la unción, un acto simbólico que refleja la consagración y la dedicación a Dios. La unción con aceite ha sido un acto de fe y poder a lo largo de toda la Escritura. El aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo, y al ungir tu hogar estás invitando al Espíritu de Dios a tomar dominio de cada rincón. Para comenzar, toma aceite consagrado, un aceite de oliva o cualquier aceite natural que tengas a mano. No es el aceite lo que tiene poder, sino lo que representa el Espíritu de Dios, que unge, limpia y restaura. Comienza en el umbral de tu casa. Ungir la puerta principal es un acto poderoso de consagración, declarando que ese lugar será habitado por la presencia de Dios, que ninguna fuerza del mal podrá entrar, que tu hogar es propiedad de Dios. Mientras unges cada puerta, di estas palabras: en el nombre de Jesús, consagro este hogar a ti, Señor. Declaro que ninguna influencia del enemigo tendrá lugar aquí. Que tu Espíritu Santo se mueva libremente, que tu paz llene cada habitación, que tu luz brille en cada rincón. Todo lo que no es de ti, Señor, lo echo fuera en tu nombre. Haz lo mismo en cada habitación de tu hogar. Unge cada puerta, cada ventana, cada esquina, cada mueble, si es necesario. Si hay objetos en tu casa que sabes que tienen alguna carga negativa, que los has recibido con malas intenciones o que simplemente no sabes por qué los has guardado, quita esos objetos antes de continuar con la unción. Declara con fe que el Espíritu Santo viene a llenar ese espacio y lo que no es santo debe irse. Después de ungir y consagrar, es el momento de orar sobre cada habitación. Ora en voz alta por cada miembro de tu familia, por cada área de tu vida, por cada rincón de tu casa. La oración es la forma de activar el poder de Dios en lo espiritual. No se trata solo de palabras bonitas, sino de declaraciones de autoridad. Usa la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y aplica las promesas de Dios sobre tu hogar. En cada habitación ora algo como: Señor, en el nombre de Jesús, oro por la paz en esta habitación. Declaro que el reino de Dios es aquí. Toda opresión, todo espíritu de ansiedad, de miedo, de tristeza, de enfermedad, se va en el nombre de Jesús. Declaro que en esta habitación solo habrá descanso, solo habrá paz, solo habrá amor. Esta es una habitación consagrada a ti, Señor, y todo lo que no pertenece a tu reino se va ahora. A medida que oras, si sientes la necesidad de caminar por la casa, mientras lo haces, hazlo. Déjate guiar por el Espíritu. Él sabe lo que necesitas orar. A veces puede que sientas la necesidad de orar por algo que no entendías antes.
Escucha al Espíritu Santo y déjate llevar. No hay límites en la oración. Ora por la restauración de las relaciones familiares, por la salud de todos los miembros de la casa, por el equilibrio emocional y espiritual. Después de orar por cada habitación, dedica tu hogar a Dios nuevamente. Declara que tu casa es un lugar de adoración, un lugar de paz, un lugar de amor. En Romanos 15:13 leemos: el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es una de las promesas que puedes reclamar sobre tu hogar. La esperanza, la paz y la alegría de Dios deben llenar tu casa, porque tú has tomado la decisión de dedicar cada espacio a su gloria. Finalmente, enciende una vela blanca o una luz suave en tu casa como símbolo de la presencia de Dios. La luz representa la verdad, la pureza, la guía del Espíritu Santo. Al encenderla, di: Señor, que tu luz brille en cada rincón de mi hogar, que esta luz sea un recordatorio constante de tu presencia, que cada oscuridad huya ante tu gloria. Ahora que has dedicado tu hogar a Dios, has ungido tus puertas y has orado con fe, ten la seguridad de que el poder de Dios está obrando en tu vida y en tu casa. Lo que has hecho hoy no solo ha limpiado lo físico, sino que ha renovado lo espiritual. La paz, la luz y la presencia de Dios ahora llenan tu hogar y ya no hay espacio para el enemigo. El altar ha sido restaurado. La puerta ha sido cerrada a la maldad. El cielo se abre sobre ti, y cada vez que sientas que la atmósfera se tensa o que la paz comienza a desvanecerse, recuerda lo que hiciste. Recuerda que tienes autoridad en Cristo Jesús. Recuerda que tú has invitado al Espíritu Santo a habitar en tu casa, y donde Él está, no hay lugar para la oscuridad. Cierra las puertas espirituales que el enemigo pudo haber abierto y sigue manteniendo tu hogar bajo la cobertura de Dios. Hemos recorrido juntos un camino profundo lleno de revelación y restauración. Y ahora, al final de este viaje, me siento agradecida de que hayas permitido que el Espíritu Santo toque tu corazón, que haya iluminado las sombras que acechaban en los rincones más oscuros de tu hogar. Hoy tu casa, tu altar, ha sido consagrado nuevamente a la presencia de Dios. Las puertas que el enemigo había abierto se han cerrado, y las ventanas de cielo se han abierto de par en par para ti y para los tuyos. Lo que has hecho hoy no es simplemente un acto simbólico. Es un paso de obediencia y fe. Es un momento de restauración profunda, no solo en tu hogar, sino en tu alma, en tu familia, en tu vida. Tú has dado ese paso. Has invitado la luz de Cristo a tu hogar. Has roto las cadenas. Has renovado tu altar. Y no te equivoques, no es una casualidad que estés escuchando esto. El Espíritu de Dios te está guiando, te ha mostrado lo que necesitabas ver, te ha dado la autoridad que siempre has tenido, pero que quizás nunca supiste que podías usar. Y ahora es tu turno de caminar en esa libertad. Es momento de tomar la autoridad sobre tu vida, sobre tu casa, sobre cada área que ha sido tocada por la oscuridad. Ya no puedes ignorarlo, no puedes volver atrás. La paz ha sido restaurada, la presencia de Dios ha sido invitada y el enemigo ya no tiene cabida. Esta es tu victoria, tu momento de renovación. No mires atrás, porque Dios ha hecho lo que tú no podías hacer por ti mismo. Te invito a compartir este video
con alguien que necesita escuchar estas palabras, que necesita ser liberado, que necesita restaurar su casa. Haz clic en me gusta si sientes que Dios ha tocado tu corazón hoy y por favor, deja tus comentarios abajo. Quiero saber cómo el Espíritu ha obrado en ti, qué has experimentado, qué cambios has notado, porque querido hermano y hermana, el Espíritu Santo se mueve donde hay fe. Y cuando tú compartes, cuando dejas un comentario, es como un testimonio vivo que actúa sobre el resto del cuerpo de Cristo. Y por último, si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No te pierdas de lo que el Espíritu tiene reservado para ti. No se trata de mí, no se trata de este canal. Se trata de que quieres más de Dios y yo estoy aquí para caminar contigo en ese viaje paso a paso hasta que tu hogar se convierta en un altar de adoración constante. Pero antes de despedirme, quiero dejarte con una última reflexión, algo que quizás te cause un poco de incomodidad, pero que es necesario discutir. ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos en la libertad que Cristo nos ha dado? ¿Cuántos hogares están realmente bajo el dominio de Dios y no bajo el dominio del miedo, la ansiedad y la opresión espiritual? Es posible que estemos tolerando la presencia del enemigo sin siquiera darnos cuenta. Déjame saber qué piensas. Hablemos de esto. No lo ignores. Dios está hablando y es hora de que todos escuchemos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene cada rincón de tu casa y que su gloria te siga todos los días de tu vida. Nos vemos en el próximo video.